Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos y que podamos ir a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy especial, porque es un tema controversial. Para muchos es una idea, para otros otra, pero vamos a ver lo que dice la Biblia y después usted puede tomar su propia opinión respecto a esto. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos y el capítulo 10. Y dice así: Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o la tierra o tierras,
por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muy bien, pues acompáñenme a orar. Vamos a dividir este capítulo 10 en dos partes porque es un poco largo, tiene 52 versículos y vamos a llegar hasta el verso 31. Y dentro de 15 días vamos a estar analizando los siguientes. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos porque podemos acudir a ti y podemos, Señor, tocar los temas que son importantes, necesarios para la vida y que podamos comprender que no es lo que nosotros queramos, sino lo que tú has decidido en tu santa y bendita palabra. Guíanos a través de tu palabra y que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y bueno, estábamos viendo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en el lado norte de Israel, y ahora desciende a Judea para enseñar en esta otra parte, y está del lado de este lado del Jordán. Así que la gente se reunió y empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a escuchar al Señor. Y acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y es que en aquellos tiempos habían dos escuelas judaicas, la de Hillel y la de Shammai. Y estas escuelas de alguna manera tenían ciertas diferencias, porque uno decía que podía uno repudiar a la mujer por cualquier cosa, si no sabía cocinar, si no era atenta, etcétera, etcétera. Y este decía que solo en casos pues muy necesarios, ¿verdad? Entonces, había una controversia. Ahora, algo que hay que puntualizar en este texto es que no está hablando de segundas nupcias. Y después al final lo va a aclarar con sus discípulos. Por eso es muy importante que entendamos y que veamos que la palabra de Dios no se equivoca ni tiene posturas, sino que maneja un solo término. Y ese término es el término de Dios. No es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros querramos. Aquí no se trata de interpretar la palabra de Dios. Y muchos tratan de justificar las segundas nupcias con pasajes como este y como el de Mateo capítulo 19, porque por cierto es paralelo, Mateo capítulo 19 y Lucas capítulo 16 acerca de el divorcio. Pero fíjense, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y en Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y no escribiese carta de divorcio. Y bueno, aquí tenemos este texto. Ahora, y dice que puede volver a casarse, ¿ok? Pero es en el momento antes de la unión, ¿verdad? Porque después el Señor Jesucristo va a decir este pasaje de Génesis y de alguna forma el Señor Jesucristo, vean lo que dice el verso 5, respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre, y aquí está el texto que les digo, Génesis 1:27, dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, cuando se unen sexualmente. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que de alguna forma debieran permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Porque es lo único que puede separar a un hombre de una mujer. Ahora, en el caso del capítulo 19 de Mateo, Jesucristo dice, por causa de fornicación, o porneia, que es su inmundicia sexual, que es el adulterio y algunas otras cuestiones, y dices, por eso puedes repudiar a la mujer, es decir, darle carta de divorcio. Pero, dice, esto es, de alguna forma, por dureza de corazón. Y dar carta de divorcio no quiere decir que te puedas volver a casar. Posteriormente lo va a decir el Señor. Vamos a ver el siguiente texto, el verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, ¿qué dice? Comete adulterio contra ella. Y después dicen, los hombres. Bueno, pero después dice, verso 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué dice? Comete adulterio. Así que no hay excusa. Jesús dice, por favor, no se divorcien. Pero si se divorcian, se tienen que quedar como están. Esto también lo enseñó el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios. Allí dice, si alguna mujer tiene a un varón, un marido, que no es converso, que no es cristiano, dice, no procure dejarlo, porque su testimonio puede salvar el alma de su esposo. Y dice, y si se separa, quédese como está, porque la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, y el hombre está ligado a su mujer mientras ésta vive. Y esto es clarísimo, clarísimo. No es que me engañó, y como me engañó, rompió el pacto de Dios, y entonces yo tengo derecho a casarme. No, señor, no, señora. Por eso es que el mundo está como está. Porque no sabemos resolver nuestros problemas, porque lo único que queremos es tapar el sol con el dedo, o queremos con un clavo sacar otro clavo. Pero el problema es que, si usted se da cuenta, como no hay un compromiso, como no hay una cuestión de temor a Dios, entonces es divorcio tras divorcio, tras divorcio, tras divorcio. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? ¿Quiénes son los que sufren? Sí, las personas que se separan sufren, y cuando lo ven con otra persona sufren. Pero ¿qué me dice de los niños? Es mucha coincidencia que después de hablar del divorcio, Jesús bendiga a los niños. ¿Sabe? Algo que rompe el corazón de un niño es que sus padres se separen. De hecho, sociológicamente hablando, es algo que les va a afectar en su desarrollo, y no van a poder desarrollarse de una manera óptima, ni en las clases escolares, ni en los deportes, ni en ninguna circunstancia, a no ser que Dios, ¿verdad?, haga un milagro en esa persona, en ese niño, en esa niña, y le rescate y pueda de alguna manera vivir conforme al plan de Dios. Verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Qué ternura del Señor Jesucristo, tocando a los niños.
Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y aquí una postura impresionante. ¿Por qué bautizar a un niño? Si un niño se va al reino de Dios, de ellos es el reino de Dios. Mientras no tenga conciencia de pecado, de justicia y de juicio, un niño se va con Dios. Y esto también aquí expresamente lo dice el Señor Jesucristo: dejad a los niños venir y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí el panorama, viendo al Señor Jesucristo, teniendo a un niño sentado y tocando su cabecita y bendiciéndolos y dándoles los mejores deseos y los mejores anhelos, y sobre todo sabiendo él qué sería de esos niños. Qué privilegio de un niño de esa época sentarse con Jesús. Y allí él orando, intercediendo, dando dirección a ese niño. Y después en esta parte, cuando dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de él, no entrará en él. ¿Sabe? Si usted se da cuenta, una de las cosas que los niños tienen es que son crédulos. Ellos creen. Si usted le dice a un niño que las vacas vuelan, el niño va a querer ver una vaca volar, porque lo creen. Y no es que sean ingenuos, sino que han puesto su confianza en su padre, en su madre, en su familia, en su hermano. Y entonces el mayor le dice: las vacas vuelan. Y lo queda viendo y le dice: yo quiero ver una vaca volar. ¿Sí me explico? El niño cree de todo corazón, no duda en la persona que le dice, y uno como persona no tiene que dudar en las palabras del Señor Jesús. El Señor quiere lo mejor para nosotros, aunque a nosotros nos parezca duro. ¿Por qué? Porque está en el hacer la voluntad de Dios o en hacer la nuestra. Y creo que todos queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a seguir. El joven rico. El verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces es una persona que tiene mucho dinero y corre desesperado, ¿verdad? Señor, Señor. Y cuando llega a él, se postra con rodilla en tierra y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, en este mundo ya tengo una gran herencia, pero no me conformo solo con este mundo. Yo quiero en el venidero heredar la vida eterna. Jesús le dijo, vea la importancia de esta pregunta: ¿por qué me llamas bueno? El joven se ha de haber quedado pensativo diciendo: es que yo me considero bueno, y si yo me considero bueno, tú que eres el maestro, tú que eres un profeta de Israel, tú que eres el Mesías, tú que eres alguien que sabe mucho de la Biblia, seguramente debe ser bueno. Pero aquí el Señor Jesucristo dice: aquí ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¡Qué tremendo! Lo que le estaba diciendo Jesús al joven es: tienes pecado, eres pecador y el pecado te separa de Dios. ¿Saben? Muchas veces uno piensa que es demasiado bueno y que se va a ir al cielo por ser bueno. Pero la Biblia dice que no hay justo
ni aún uno. Ahí en Romanos capítulo 3, el verso 10. Allí en Eclesiastés capítulo 7 y el verso 20 dicen, no hay justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y entonces está diciendo, sabes, tú te consideras a ti mismo bueno, pero solo bueno es Dios. Solo Dios es santo, solo Dios es puro, solo Dios es digno de gloria, de honra, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora el Señor Jesucristo va a apelar un poquito a las obras. Los mandamientos, ¿sabes? Verso 19. No adulteres, no mates, no hurtes. Y bueno, aquí tenemos en Éxodo capítulo 20 los mandamientos, en Deuteronomio capítulo 5, 18, allí están, no matarás, no hurtarás y todo lo demás que se necesita hacer. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, lo cual indica que este joven, que este hombre, era un hombre religioso, muy religioso, para que le dijera al Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, no he adulterado, no he matado, no he hurtado, no he dado falso testimonio, no he defraudado, he honrado a mis padres y a mi padre y a mi madre. Y entonces Jesús mirándole, le amó. Dijo, es verdad, has hecho todo esto, has guardado los mandamientos, pero una cosa te hace falta. Y lo que al hombre le hace falta no es una religión más. Hay miles, cientos de religiones que dicen llevarte a Dios. Pero lo que nos hace falta es el camino, la verdad y la vida. Y ese es Jesús. Entonces, mirando, le amó y le dijo una cosa, te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¡Wow! Una invitación del Maestro. Una invitación del Señor Jesucristo a que este hombre le siguiera, que vendiera sus cosas, que ayudara a las personas, que después tomara su cruz y le siguiera. Y este hombre, ¿qué creen? Sí. Entonces, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¡Wow! Rechazó la invitación de Jesús, porque eran el mundo terrenal o el mundo celestial. La Biblia dice, no puedes servir a dos riquezas, a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Y después también dice el Señor Jesucristo que el amor al dinero es idolatría. Así que de alguna forma este joven era religioso, pero a su vez era idólatra. ¿Y cuánta gente en este mundo, en este país, en México y en muchos otros países, tienen una religión, pero son idólatras? Se postran ante lo que no es Dios, veneran a lo que no es Dios, honran a lo que no es Dios y dan su vida a lo que no es Dios. La invitación de Jesús es que lo sigamos a Él y solamente a Él. No que sigamos una religión, sino que sigamos al Creador del cielo y de la tierra. Verso 22 nuevamente, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras,
Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. ¿Y cuántas veces en nuestra historia moderna no hemos visto personas que de la noche a la mañana, ¿verdad?, las bolsas quebraron y se quedaron pobres de la noche a la mañana? Mucha gente que había invertido su dinero y se quitan la vida. Porque ahí estaba su confianza, ahí estaba su futuro, ahí estaba su salud, ahí estaba todo lo que él tenía. Cuando, como el salmista en el Salmo 73 y en el verso 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo deseo a Dios. Y de alguna manera uno depende de Dios. Dios da, Dios quita. Dios pone tanto el querer como el hacer. Y uno confía en Dios. Uno como siervo de Dios, uno tiene que tratar de evitar, a como dé el lugar, pedir. Porque a quien tiene que poner su confianza es en Dios. Y uno ora a Dios. Y como uno de alguna forma se sostiene del Evangelio de Dios, no espera, ¿verdad?, que la iglesia lo sostenga. Pero al final es Dios quien pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Y el apóstol Pablo decía: el justo por la fe vivirá, y no solamente en la cuestión de la salvación, sino en la cuestión de su andar con Dios. Y uno confía que Dios es el que va a proveer, es el que va a sanar, es el que va a ayudar, es el que va a proteger, es el que va a dar sabiduría, es el que va a dar claridad, es el que va de alguna forma a mover las cosas para que se cumpla su voluntad. Nosotros lo que queremos es simple y sencillamente edificar a las personas. Queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito y santo Dios, y Dios se va a encargar. Dios es fiel y Dios hace las cosas de una manera que a veces no comprendemos, que no entendemos, pero Él lo hace así. Y entonces dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces aquí hay muchas posturas al respecto, que en aquellos tiempos había unas puertas que les llamaban agujas, donde un camello podía pasar con dificultad, un camello bien entrenado para pasar adentro de la ciudad. Sin embargo, registros y investigaciones arqueológicas dicen que este tipo de puertas no existía. Y la otra es que el Señor Jesucristo dice de una forma de hipérbole, usando un método de poder hacer entender a las personas que sería más fácil para a un camello entrar en el ojo de una aguja que un rico en el gran extenso reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Está haciendo una exageración, sí, pero es así. Y es lo que está diciendo el Señor, que sería para un camello más fácil pasar por allí que un rico entrar en el reino de los cielos. Y es que el rico piensa que puede comprar el cielo. Y entonces, como tiene dinero, ayuda. De aquí, de allá, hace limosnas, da a lugares como orfanatos, conventos, paga sus impuestos, pero no tiene una vida correcta y tampoco va a Cristo para ser salvado. Y la Biblia dice claramente: yo soy el camino, hablando Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no es por medio del pago. Y es por eso que de alguna manera tenemos un país tan corrupto, porque pensamos que todo lo podemos arreglar con dinero.
Si viene uno de tránsito, ¿cómo lo podemos arreglar? Si tengo que pedir un permiso de construcción, ¿dónde tengo que pagar? Si tengo de alguna forma que hacer un trámite, le doy a ver a quién y mire, rapidito los trámites, ¿verdad? Yo me acuerdo allí en la Ciudad de México, una persona conocía al delegado, ¿verdad? Y entonces para sacar licencias, para sacar lo que fuera rápido, nada más iba la persona esta, el delegado, ¿cómo estás, compadre? Oye, ¿sabes qué? Necesito una licencia para este compa. Ah, sí, claro, pum, Nicola hacía, tómenle la foto, pam, pam, vámonos, el que sigue. Eso es corrupción. Y el rico piensa que puede pagar todo y puede aún pagar hasta el cielo. De hecho, hubo un tiempo donde vendían terrenos en el cielo y la gente pensaba que podía pagar por esos terrenos en el cielo. También hubo venta de indulgencias, es decir, podía minorar su pena en el infierno. Entonces pagaba para que estuviera poco tiempo en el infierno, es decir, corrupción. ¿Qué clase de Dios le va a vender? Si Dios no necesita ni el dinero, no necesita ni el oro, ni la plata, porque de Él son. Él los hizo. ¿No podrá hacer más? Él hizo los árboles, hizo las semillas, Él hizo todo. Y de alguna manera la gente piensa que puede ganarse el cielo. Y el cielo no se gana. Hay que creerlo, como anteriormente habíamos dicho, como un niño. Créale al Señor Jesús. Ellos se asombraron, en verso 26, aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y aquí lo que está diciendo primero es que la salvación no es de los hombres, sino que es de Dios. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién nos hace nuevos? Dios. ¿Quién nos transforma? Dios. ¿Quién nos ayuda a dejar el pasado? ¿Quién nos ayuda a vivir una vida nueva? Dios. Es por Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir una vida santa, yo puedo vivir una vida entregada, yo puedo vivir como Dios quiere porque Dios está en mí. Y mayor es el que está en mí, dice la Escritura también, que el que está en el mundo. Entonces uno confía en ese Dios que todo lo puede. Y entonces Pedro, ¿verdad? Dice, comenzó a decirle, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, es cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y sabe, lo que está diciendo es que Dios iba a proporcionar todo esto a través de la iglesia. Ahí tenemos hermanas, ahí tenemos madres, ahí tenemos hijos, ahí tenemos tierras, ahí tenemos de alguna forma todo lo que necesitamos, porque para eso Dios creó a su iglesia, para que sea una familia en Cristo Jesús. Y eso es lo que es la iglesia, una congregación. No es un club social, ¿verdad? En el cual nos reunimos los domingos para ver qué pasó o para ver qué nos dice el Señor que se para enfrente y pasarla chévere, ¿verdad? Allí cantando y aplaudiendo y pasándosela súper. No. Se trata de comunión, de coinonía. Se trata de que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros, que podamos entregarnos y podamos orar los unos por los otros, que podamos exhortarnos los unos por los otros, que podamos animar y podamos testificar y podamos ayudar los unos a los otros. Para eso es la iglesia. Así que de alguna manera allí es donde Dios nos recompensa y sabe que no hay nada más bello en el mundo que la iglesia. Cuando uno ve a los hermanos, uno los ve con tanto gusto, porque los ama uno en el Señor.
Y hermano, ¿cómo estás? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu hija? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y no es para chismear, sino es para interceder delante de Dios, porque Dios tiene todo el control. Así que, de alguna manera, el Señor nos devuelve todo si es que le hemos dado algo a través de la iglesia y a través de las bendiciones que Él constantemente nos da. Él nos protege tanto que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de su protección. Él nos provee y ni siquiera nos damos muchas veces cuenta de su provisión. Él nos acompaña y muchas veces ignoramos su compañía. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que confiemos en Él completamente. Verso 31 para terminar. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Y esto es que de alguna manera no es el que corre más rápido, porque uno dice, yo voy a llegar, o yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer, ¿sabe? Depende de Dios y también depende de nuestra entrega a Dios. ¿Sabe? El Señor nuestro Dios dice, pruébame, pruébame. Y el Señor nos prueba en el corazón. Y Él quiere que uno pueda creerle a Dios, que uno pueda creer que Dios es galardonador, que Él es el que provee, que Él es el que ayuda, que Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que exhorta, Él. Y de alguna manera uno tiene que creer en Él. Y por eso en la iglesia se enseñan este tipo de cosas, para que la gente no crea en el hombre que está ahí enfrente, sino crea en Dios y deposite su vida en Dios. ¿Saben? En estos tiempos la iglesia se ha hecho un mercado, ¿verdad? Porque se trafican las almas y la gente abusa y los líderes religiosos ven a la gente con signo de peso, esperando enriquecerse y esperando en poder salir adelante, aunque la gente de la iglesia no tenga que comer, ni que vestir, ni que dormir, mientras él ande en su coche último modelo, y que no está mal, que de alguna manera Dios provee, ¿verdad? ¿Sabe? Mi esposa y yo compramos nuestro primer coche, ¿verdad? Pero después este otro coche nos lo regalaron, ¿verdad? Mi suegro nos regaló el coche. La casa donde vivo, mi suegro no las dio. ¿Sabe? Gracias a Dios por mi suegro. Y oramos por el Señor, por el ingeniero Vicente, porque no es salvo. Queremos que se convierta a Cristo. Queremos que acepte a Cristo en su corazón. Dios usa métodos que no entendemos. Y la gente dice, mira, el pastor tiene coche, seguro debe de quitarle a la iglesia para comprarse un coche. Mira la casa donde vive. Seguro salió de la iglesia. Pero no es así. Dios ha provisto y sigue proveyendo de una manera que a veces uno no entiende, no comprende. Pero Él es Dios y uno tiene que confiar plenamente en Dios. También Dios ha puesto a su iglesia y su iglesia también nos provee, porque ellos dan a Dios y Dios les da a ellos. Y de alguna manera es algo recíproco, es algo que se da de una manera en una armonía, en una hermandad, y todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Es curioso, pero aquí en esta parte dice que Él va a dar todo esto, y aquí está esta parte que omitimos, con persecuciones. Recuerde, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nuestra confianza está en Dios. Confiamos en que Dios tiene el control, que Él tiene el control de esta pandemia, y no solo de esta, sino de las muchas que vendrán, y vendrán guerras, y vendrán rumores de guerras, y vendrán pestes, y vendrán hambres, y vendrán desastres sobrenaturales. Pero Él tiene el control. Confiamos en un Dios todopoderoso, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que gracias por
ver este video, gracias por mantenerse con nosotros, gracias por los que se han suscrito, y a los que no se han suscrito, pues le invitamos a que se suscriba y que ahí le ponga la campanita para que también le avise cuando subimos un video. Pues muchas gracias por este tiempo y vamos a orar para terminar y ponernos en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, oramos por las personas que están sufriendo por falta de trabajo en este tiempo, por las personas que están enfermas, que están necesitadas de tu mano, Señor, para que tú toques su cuerpo y sean sanadas. Pero también oramos por las personas que piensan que pueden comprar el cielo, cuando tú lo regalas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, te ruego por estas personas que abran su corazón a ti, que puedan ser salvas para la gloria y la honra tuya, Señor. Si hay alguien de nuestros amigos que nunca ha recibido a Cristo, haga esta oración conmigo. Dile al Señor Jesús: reconozco que soy pecador y mi pecado me separa de ti, pero sé que Cristo murió por mis pecados. Él murió en mi lugar y yo acepto ese sacrificio. Señor Jesús, te pido que entres a morar en mi vida, que me limpies de mi pecado, que me salves. Amén. Así que gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por este tiempo. Si Dios lo permite, el miércoles, recuerda, estamos iniciando la primera carta a Timoteo. Le invitamos que pueda acompañarnos y se va a poner interesante. Toca temas escatológicos que son muy importantes para la vida, y pues le invitamos que nos sintonice. Pues sin más, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video.